se fue para atrás, el foco del gobierno en educación, se distribuyen las primeras Sputnik hechas en Argentina y Messi ya está en París. Otro día más en este hermoso y ¡ulala! Finísimo país. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no. Esta semana el presidente Alberto Fernández presentó Argentina Programa, el nuevo plan del gobierno para incentivar la compra de computadoras y mejorar la conectividad. ¿Es parte de un nuevo enfoque de la educación? ¿Qué tan necesaria es la programación para el mercado laboral? ¿Crecerá esta tendencia en el futuro? Compu Mundo Hiper Mega Red. Lo hablamos con expertos, obvio, pero además recibimos a un invitado de lujo, el matemático Adrián Paenza. Y como en Argentina todo genera polémica, parece que algunos no están contentos con que para el gobierno Internet sea considerado un servicio público. Que se enojen, vamos a hacerlo un servicio público para que llegue a todos y todas las argentinas. Bueno, presidente, no se la agarre conmigo. Yo solo decía que a algunos les puede molestar. Entonces, si regulamos como un servicio público, no vaya a ser cosa que después no tengamos internet o no tengamos internet con la velocidad que hoy se necesita. Además, nos metemos en el barro de la campaña. Aunque uno de los que empezó con el barro, ahora resulta que fue para atrás. ¿Existieron esas puteadas que están en el spot por parte de Cristina? No existieron. Ay, qué una parodia. Ay, Florencio, qué parodia más parecida a la difamación, ¿no? Se nos escapa otra vez la tortuga. Arranca Fuego Amigo, un programa con perfume francés. Sí, acá olemos bien. No sé si francés, pero siempre... No, rara, ¿no? La presentación. ¿Qué pasa? ¿Te sentado? Bueno, ahí está. Estamos en Fuego Amigo. Les presento a Cata Delía, tentada en el día de hoy. Buenas noches. Vamos a hablar de muchísimos temas. Por supuesto va a estar el segmento de la campaña, pero vamos a hablar de educación. Sí, vamos a hablar de... Es un tema que nos preocupa acá en Fuego Amigo y que lamentablemente la escuela, ¿a qué escuela se vuelve y qué escuela están discutiendo los candidatos? Ausente está en la campaña, pero acá lo vamos a profundizar nuevamente. Bueno, ¿arrancamos el programa? Sí, por supuesto. Vamos a arrancar, mira cómo hago, ¿eh? A ver. Voy a presentar al señor Caruso. ¡Apa! Con perfume francés. En campaña, Caruso. Dale. ¿Qué tal? Muy buenas noches, me sorprendió. Qué crack, te digo. Sí. Bueno, vamos y eso a que no dijo bomba, ¿eh? Vamos a arrancar con lo que se vendía efectivamente en el informe de arranque del programa. Tiene que ver con Florencio Randazzo y el famoso spot que intentaba recrear, supuestamente, aquella discusión, intercambio de opiniones, decisiones entre Cristina Fernández de Kirchner y Florencio Randazzo en el 2015, que derivó luego, bueno, en la derrota electoral con la candidatura de Daniel Scioli. Curioso, no picó tanto, no generó tanto rebote lo que Randazzo le dijo al colega Diego Iglesias en Radio con Vos. Esto fue ayer. Vamos a escucharlo respecto de los pormenores de ese famoso spot y después comentamos algunas cositas. Dale. ¿Existieron esas puteadas que están en el spot por parte de Cristina? No existieron. Ay, una parodia. Qué lástima porque era más divertido, Florencio. Siempre fue respetuosa conmigo y la verdad que independientemente del spot y del chiste, lo importante me parece ahí que nosotros queremos poner en valor es el respeto a la palabra comprometida, está claro. Eso me parece que es lo más valioso de eso. En una sociedad donde está devaluada la palabra. Sí. Qué complicado. Es a mí solo que me parece... O sea, yo no querría naturalizar estas cosas, pero me parece muy grave lo que hizo Florencio Randazzo. Primero, en el marco de su propuesta de superar la grieta, él va con un argumento que la alimenta, porque caracteriza a Cristina Fernández de Kirchner como todo lo que se viene construyendo en el último tiempo. Y después no es que dice, bueno, no fue más o menos así. No, la verdad que fue muy respetuosa siempre conmigo. ¿Vos sabés, ¿Cuál fue que la intención cuando entonces, salió ese spot, muchos dudamos de que fuera de Randazzo. Después Yo pensé que era fake el spot. Yo también al principio, pero después lo termina confirmando la gente de Randazzo y dijeron que era en clave de humor, ¿no? Me parece que esa es la manera en que lo
lo presentaron, pero... No sé quién le causó gracia. Nunca dijeron que ese diálogo era inventado, que efectivamente, por lo que está diciendo Randazzo, fue un diálogo inventado, ¿no? No, claro, porque además se construye todo un verosímil, o sea, ha construido un verosímil de Cristina Fernández de Kirchner que va a jugar directamente ahí. Bueno, a mí me parece que debería haber generado más rechazo de los que generó. Vamos a otro instante de campaña en la jornada de hoy y tiene que ver con el titular de la Unión Industrial Argentina. Claro, estamos en el marco de todo el tema del pase sanitario, de la vacunación, etcétera. Y Funes de Rioja dijo, el que no quisiera vacunarse no podrá ingresar a trabajar. ¿Qué está diciendo Funes de Rioja? ¿Que van a despedir? Dice, no estamos hablando de despido. Estamos hablando de que no le vamos a pagar el sueldo. No entras a laburar y no te pagan el sueldo. Exactamente. Bueno, muy polémico, ¿no? Sí, esto va a... ¿Qué dice, por ejemplo, la CGT? Una pregunta clara. ¿Vos lo ves como una medida, digamos, de resguardo sanitario o un atajo más para tratar de meter la mano en el bolsillo de los trabajadores? Lo que pasa es que si estuviéramos en un contexto en el que la gente no quiere vacunarse, que efectivamente hay resistencia, bueno, habría que ver, en todo caso debería haberlo hablado con el Ministerio de Trabajo, pero cortarse así solo en un país en el que efectivamente la demanda es por vacunarse. La UIA presentó un petitorio por esto, formal al Ministerio de Trabajo y espera una respuesta para mañana, pero no consultó a la CGT. No les hablaron. Héctor Daer me confirmó hace un rato que nunca les hablaron de esto. ¿Y qué piensan ellos de eso? La CGT básicamente lo que plantean es que si no están garantizadas la vacuna para todo el mundo y además la vacunación no es obligatoria, cualquier caso de descuento salarial termina en la justicia y la justicia va a terminar fallando a favor del trabajador porque la vacunación no es obligatoria. Entonces avanzar con planteos de estas características, obviamente la CGT no lo va a acompañar. Si el gobierno, y lo dijo Carla Bisotti el fin de semana, planea definir algún tipo de protocolo para el retorno de las actividades, pero en ningún sentido plantea descuentos salariales. Y yo ingenuamente que lo veía como algo bueno para incentivar la vacunación. ¿Cómo? No, que yo lo veía como algo bueno ingenuamente para incentivar la vacunación. Me suena más a patrón de estancia, pero bueno, son maneras de entenderlo. Y finalmente, también en el marco de la campaña, y alguien que no parece haber conjugado con alguno de los referentes de su propio espacio, precandidato a diputado, es Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo. Es impensable plantear que se podría reducir la jornada con una reducción proporcional del trabajo. Está hablando de una de las propuestas que Sergio Palazzo, titular de la bancaria, precandidato a diputado nacional, va a ser diputado nacional, sí. Sergio Palazzo, viene intentando instalar en el debate. Está claro que esto no va a ser de un día para otro. Me parece sí que hay una decisión, por lo menos de un sector del Frente de Todos, de instalarlo en la agenda. Ahora Matías Culfas sale como si fuera un referente del poder económico y dice, no, esto la verdad que no se puede hacer en la Argentina porque además no estaba planteada la reducción del salario. En todo el mundo donde esto se ha aplicado, en los países donde se ha aplicado, no es con reducción del salario. Se trata de otra cosa y más en América Latina donde se trabaja, es la región del mundo donde más horas se trabaja. ¿La UIA se expresó sobre la reducción de la jornada de trabajo? No todavía, formalmente no todavía. Bien. Bueno, esperaremos más información sobre eso. Analia, tenés un álbum de fotos vos. Bonsoir, ¿cómo se va? ¡Apa! Bueno. Estamos con todos los franceses. Messi, ¿no? Sí, Messi para todos. Bueno, 8 años de francés, chicos, algún día me tenía que servir. Está muy bien. Por ejemplo, para hacer campaña, porque podría ir a París, y uno cuando hace campaña tiene que empatizar con la gente, con el electorado. Sí. Se habla... En Juntos por el Cambio se habla de segmentación, ¿no? Y eso significa que uno a determinado electorado le ofrece determinadas propuestas. Va y habla, por ejemplo, en una protesta del campo, hablas de las necesidades del campo. Sí. Pero el marketing electoral hoy va mucho más allá. Y ojo que no lo voy a hacer solo con las mujeres porque yo a Alberto Fernández le analizo las corbatas. Ahí estamos viendo a Patricia Bullrich, que hace un mes justamente fue a San Nicolás a acompañar la protesta del campo. Le prestaron un caballo y fue con un poncho. Qué malos que son. Colores según la ocasión. Claro, se va adaptando, ¿no? Sí, bueno. Se va mimetizando, esa es la palabra correcta. Se adapta al ambiente, está bien. Sí, no es la única, ¿no? Porque ya hablamos acá de las zapatillas blancas de María Eugenia Vidal. En Salta, ¿de qué color es el poncho que hay que llevar a Salta, chicos? Rojo. Bueno, Patricia Bullrich estuvo en los últimos 2 días de campaña en el norte. Poncho rojo para Salta. Banco el vestuario igual, ¿eh? Banco. Porque además el frío, etc. Sí.
Yo no sé cómo es la valija de Patricia Bullrich, porque también estuvo en Tucumán. Sí. En Salta hay elecciones el fin de semana. ¿Y en Tucumán? Por eso fue. En Tucumán hay una pelea difícil porque hay interna ahí y ella fue a bancar a la lista del PRO. En Tucumán también tiene poncho, pero de otro color. Bien. Más bellecito. Está. Sí. Está bien. Pero la semana pasada estuvo en Mendoza. Ajá. Yo no sé si se los regalan, estoy tratando de averiguar. Mendoza y San Juan. Es otro poncho, chicos. Te digo, me encantan Sí. los ponchos de Patricia Me encanta. Bullrich, Bueno, en campaña ya usó poncho María Eugenia Vidal, Cristina Fernández de Kirchner también. Algunos dicen que es cómodo para hacer campaña porque tenés frío, te lo pones, Sí. te lo sacás, no tenés que andar con movimientos raros. Vamos a pedirle a Rita unos ponchos. Le vamos a pedir a Rita unos ponchos. El discurso en todos lados, obviamente a favor del PRO, en contra del gobierno. Y ojo que el fin de semana que viene hay elecciones en Salta y ahí estuvo, no con pollera amarilla, pero con poncho. Bueno, se mimetiza. Hay una película de Woody Allen, ¿no? Que era Selig, que me parece que se mimetizaba Sí. con los demás, ¿no? Así se llamaba. Bueno, Eli Pesquer, también en campaña, tiene su material para presentar Sí. en Fuga Amigo. También en campaña hay un tema que se instaló en campaña y que tiene que ver con la consideración de Internet como servicio público esencial. Recordemos que es una discusión que viene en realidad desde agosto del año pasado Sí. a partir de un decreto de necesidad de urgencia del gobierno que después fue frenado por la justicia en segunda instancia. El gobierno amenazó varias veces con ir a la corte, no lo concretó y ahora planea avanzar con un proyecto de ley para discutirlo durante la campaña. El presidente ayer fue a fondo con este tema y dijo lo siguiente. La biblioteca de hoy se llama Internet, porque hoy la información hay que buscarla allí. Y es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque dije que Internet es un servicio público. Que se enojen, vamos a hacerlo un servicio público para que llegue a todos y todas las argentinas. Y para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas. Bueno, evidentemente algún candidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, está en contra de la declaración de servicio público de Internet. Dijo esto. Lo que tiene que haber es mejor conectividad en la Argentina. Hoy la conectividad es clave para poder trabajar, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires tenemos muchas empresas tecnológicas. Entonces, si regulamos como un servicio público, no vaya a ser cosa que después no tengamos internet o no tengamos internet con la velocidad que hoy se necesita. Entonces, si el Estado quiere controlar todo, el riesgo que termine pasando es que después no tengamos internet. Entonces, yo no estoy seguro, no va a ser cosa que el remedio que plantea sea peor que la enfermedad. Bueno, algunas cosas que hay que aclarar de lo que dice Rodríguez Larreta es que claramente los servicios de Internet en la Argentina son pésimos y nos hemos dado cuenta durante la pandemia. No se cumple con el servicio, hay cortes permanentes y el gobierno lo que busca de alguna manera ahora con esta idea de ir con un proyecto de ley que se discuta esto durante la campaña como un tema de campaña, es justamente regular no solamente los precios, sino garantizar un servicio, una prestación obligatoria de tarifa social Claro. para los sectores que no pueden pagar los precios. El año pasado, cuando se dictó el decreto, los servicios de Internet habían aumentado un 20% por sobre la inflación. Con lo cual es un tema que... No, tema clave en el marco de la educación, que es el tema que vamos a empezar a hablar. Un año con clases virtuales donde Internet se volvió algo fundamental para los chicos. Y es el tema que ahora nos vamos a introducir porque hay un panorama realmente preocupante en términos de educación. Cata hizo la tarea, tiene muchos datos para ofrecer a propósito de este tema. Sí, a ver, porque lo queremos enmarcar, pero en el contexto en el cual estamos, ¿no? Vamos a discutir para adelante qué escuela, y nosotros no lo vamos a discutir, vamos a escuchar a los especialistas y a pensar y pensar. Pero lo tenemos que marcar primero en que estamos en un país donde más de la mitad de los pibes y pibas son pobres. Y en ese mismo contexto, les voy a dar algunas cifras que son dolorosas, pero que las tenemos que tener en cuenta cuando pensemos todo esto. Por ejemplo, según CIPEC, antes de que empiece la pandemia del COVID, más de la mitad de los pibes y pibas que entraban en la secundaria no la terminaban. Esto es antes de la pandemia. Imagínense ahora. Y de esas personas que entran a la secundaria, te estoy hablando de antes de la pandemia, el 27% egresa solamente en la edad esperada. Y
el resto repite por lo menos una vez. Y el otro 15% termina con el título muchísimo más tarde y con apoyos suplementarios. Estamos hablando de la escuela secundaria y antes de la pandemia. Según UNICEF, estiman, y esto puede ser más alto, pero es la última actualización que hicieron, que hay 1 millón de pibes y pibas que directamente después de que el gobierno haya suspendido las clases presenciales, se quedaron afuera del sistema, no volvieron al colegio, están afuera del sistema. 1 millón de pibes y pibas, por lo menos. Estas son las cifras. Y lo que dice el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que también están estudiando todo esto y están estudiando las dimensiones de por qué muchos pibes no vuelven a la escuela, las razones son un montón. Pero, por ejemplo, cuando se piensa en los alumnos del secundario, entre las razones está el desaliento que tienen los pibes, la depresión, el tener que salir a laburar porque no te queda otra, tienen que dejar la escuela para salir a laburar. Hemos escuchado a pibes que acá nos los han contado en primera persona. O también razones de que se tienen que quedar a cuidar o a un familiar o porque son padres o madres. En ese contexto viven los pibes y las pibas del país, por lo menos la mayoría. Y desde ahí vamos a pensar qué escuela están proponiendo, qué escuela hay que pensar para que no haya tanta brecha. Porque hoy, por ejemplo, con María O'Donnell, el presidente de la Cámara de la Industria de Software, decía que tienen 5.000 puestos de laburo para pibes y pibas que no los pueden cubrir. Llaman a la gente y no hay gente capacitada para cubrir esos puestos. Y decía, si se amplía todavía más, por ejemplo, al mundo del fintech, hay 15.000 puestos. El tema es qué escuela te da las herramientas para que vos puedas aplicar esos lugares. Bien, de todos estos temas y otros más, vamos a hablar a partir de ahora de educación en la Argentina y lo presentamos de esta manera. Ayer el gobierno lanzó el plan Argentina Programa destinado a la capacitación en programación de 60.000 jóvenes de todo el país, que incluye subsidios de 100.000 pesos para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a Internet. Un proyecto que pretende capacitar a muchos jóvenes para que tengan una salida laboral en una Argentina que tiene un potencial enorme y que tiene que ver con todo el desarrollo informático. Y para eso necesitamos hacer programadores. ¿Cómo llegan preparados los jóvenes para ingresar al mercado laboral? ¿Qué pasa con la educación y los trabajos del futuro? ¿Debería enseñarse programación en las escuelas? Todo esto y mucho más lo charlamos y debatimos con el profesor y matemático Adrián Paenza en Fuego Amigo. Bien, y me doy el gustazo de saludar a Adrián Paenza, la bienvenida en esta noche de Fuego Amigo. La verdad no sé por dónde empezar. Cata puso sobre la mesa un montón de temas vinculados a la educación. Adrián tiene una gran virtud que hace que los pibes se entusiasmen con la matemática, ni más ni menos, que se enganchen con el estudio, algo que muchas veces la escuela no lo logra. Que todos huimos, que es algo que por lo general te expulsa. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, buenas noches, Cata, Diego. Bien, acá estoy escuchando lo que dicen y preocupado por escuchar algunas opiniones como las que escuché de Rodríguez Larreta, por ejemplo. No se me ocurre que haya habido nada más importante en el país que cuando fue el gobierno Cristina y ahora con lo que está haciendo Alberto Fernández, que fue la entrega de las 5.000 laptops, de las 5.000 tabletas, no sé, para todos los estudiantes es una manera de incluir. Hay que socializar el conocimiento. Cuando recién hablaba Cata de que hay 5.000 puestos de trabajo que están con gente que necesita, digamos, empresas que quieren contratar y no tienen a quién, es un problema muy serio. No hablar o oponerse a la Internet pública es como decir, bueno, mantengamos a la gente en la edad de piedra o mantengamos a la gente sin heladera o sin teléfono, o sin calefacción. Es una cosa que me resulta incomprensible. No hay manera de entender, la definición de alfabeto a mitad del siglo XX era saber leer y escribir. Hoy ser alfabeto no alcanza con saber leer y escribir. Es necesario, por supuesto, pero no es suficiente. Ahora, Adrián, uno necesita... ¿Qué falta o qué falla en la educación? ¿Qué es lo que vos ves que está faltando?
Bueno, la primera cosa es la voluntad política para... Acá no hay derecho a que haya brecha. En este caso es criminal que haya brecha. Si nosotros queremos incluir, yo me acuerdo que cuando íbamos con el programa Alterados por Pi, íbamos a las provincias, había lugares en Salta, en Jujuy, y lo digo porque lo experimenté personalmente, y no es que lo prepararon para mí. Nosotros fuimos a grabar un programa de televisión, yo entré a una escuela en un momento determinado, y estaban los chicos sentados en un patio donde no había internet, pero entre ellos se fabricaron lo que se llama intranet, es decir, se pusieron ellos en contacto, a pesar de que los padres no comprendían exactamente de qué se trataba. Los chicos fueron los que generaron una intranet, es decir, conectar las computadoras entre ellos. Entonces, lo que necesitamos es entregar las herramientas, socializar el conocimiento, tratar de lograr de igualar hacia arriba, incluir a la mayor cantidad de gente. Ahora, Adrián, en esto que vos estás diciendo, ¿cómo haces, digamos, con el panorama que estábamos pintando en la introducción, con esta brecha que vos también estás señalando, con el tema sobre todo de la matemática, del lenguaje de programación, que obviamente ya es expulsivo porque se ha generado un estigma alrededor de eso, pero también, por lo menos lo digo desde mi humilde experiencia como profe de apoyo voluntario, es un lugar donde fallan los docentes, donde fallan las escuelas y donde falla la apuesta, como vos decís, la decisión política de ir por ahí. Y son los puestos de laburo que después nadie puede cubrir. ¿Qué materias y de qué manera, qué escuela, cómo puede hacer la escuela para empezar a reducir la brecha desde los contenidos? Bueno, por empezar, esto es un problema que no lo vamos a resolver de un día para otro. Maestros y maestras, docentes, que han enseñado toda su vida de una determinada manera, vos no podés venir y decirles, miren a los chicos, ustedes dejen de crecer durante 5 años, que nosotros vamos a preparar el plantel docente. Hay que hacer un trasvasamiento que va a llevar tiempo, pero hay que ayornar, hay que darle posibilidades a los docentes, hay que elevar el presupuesto, cosa que esto viene siendo un reclamo histórico de la comunidad científica. Necesitamos, al contrario, que haya más escuelas y sobre todo ayudar y apoyar a los docentes. Las universidades nacionales, que están distribuidas por todo el país, yo escuché en algún momento que había gente del PRO que decía que había universidades por todos lados. Y ojalá que haya universidades por todos lados. Lo que necesitamos es que justamente sacar a la universidad a la calle y que vayan muchos estudiantes universitarios a los distintos colegios a cooperar, a ayudar a los propios docentes. Una vez, todo esto va a llevar tiempo, va a llevar 5 años. Hay que hacer un plan quinquenal, un plan en el que nos pongamos de acuerdo, hay que encuestar, hay que consensuar. Así como se hizo con la ley de medios, hay que hacer con esto que tiene que ver con nuevas leyes de educación. Hay que cambiar la currícula. Estamos enseñando en algunos casos matemática que atrasa 400 años. A ver, eso te quiero preguntar, Adrián. Porque hablamos mucho de infraestructura, de docentes. De paso te chiveo el libro porque viene a cuenta la pregunta que te quiero hacer. Se llama Matemática y Fascinación. Y yo rescataba cuando te presentaba un poquito la manera en que vos de alguna manera enseñabas a los chicos y a los alumnos, no tan chicos algunos, y se enganchaban. ¿Cómo haces para fascinar a los alumnos? ¿Cuál es la clave? Porque no es solo la infraestructura, no son solo las políticas, no es solo el presupuesto. Pero yo soy un privilegiado que tuvo la oportunidad de haber ido a la escuela pública, primaria, secundaria y a la universitaria. Entonces yo tengo una formación, mis padres me han hecho una persona privilegiada. Hay mucha gente que, miren, todo niño nace con una cantidad de destrezas y habilidades. Lo que pasa es que mis padres a mí, en mi caso, pudieron descubrir cuáles eran, porque me dieron las posibilidades. Pero si hay padres, todos los padres se los darían a sus hijos. ¿Qué padres no quieren cooperar con los chicos? Pero el problema está en que si a lo mejor hay un chico que está limpiando, o una niña que está limpiando el parabrisas de un auto parado en un semáforo, a lo mejor es una Marta Argerich en potencia, o a lo mejor es un Jorge Luis Borges o un Julio Cortázar en potencia, y no lo sabemos. Bueno, pero lo que no es clave ahí, Adrián, no solo lo que se enseña, sino cómo se enseña, cómo enganchar a los pibes. Estamos de acuerdo, pero para poder generar todo eso hace falta una infraestructura que tenga que ver cómo vamos a enseñar. Hay que ayudar a los docentes.
no es hacerlos sentir incómodos. Vos no podés decirle a toda la gente que durante 20 o 30 años enseñó una determinada manera, expulsarla y expelerla del sistema. Adriana, porque vamos a buscar a los docentes. Agrego a eso, vos mencionaste el financiamiento educativo. Yo también te pregunto, ¿no? Reflexiono y te pregunto si efectivamente estigmatizar a los docentes o criminalizarlos directamente cuando reclaman por su salario, cuando reclaman por sus jornadas de formación, o cuando incluso, porque yo sé que los sindicatos, y no solamente en la Argentina, sino en toda la región, tienen reuniones, reflexionan sobre estas cosas. Se habla bastante poco sobre este tema. Y otra cosa que me parece que no debe estar afuera cuando se pide que el Estado introduzca determinado tipo de formaciones es que el neoliberalismo de la época de Menem descentralizó la educación y cada provincia de alguna manera tiene su propia línea. Es difícil hoy pedirle al Estado también que baje una línea nacional. Bueno, es difícil, pero necesitamos hacerlo. Claro. A los docentes no es que hay que criminalizar a nadie. Lo que necesitamos es no expeler gente del sistema. Hay que incluir, hay que cooperar, hay que ayudar. El que tiene un conocimiento, sea de lo que fuere, no importa qué edad tenga, necesita socializarlo, necesita comunicarlo. Si hay alguien que... El problema es que aquí, y no solamente pasa en la Argentina, porque yo en este momento estoy en Estados Unidos desde hace 20 años y lo vivo en los viajes a Europa, en los viajes a Asia, lo he visto en todas partes. Hay un problema, por ejemplo, con la matemática. Ahora, ¿qué pasa? En la matemática los chicos en todo el mundo tienen el mismo problema. ¿Son todos tontos los chicos? No, el problema está en que la currícula, el programa que estamos enseñando, los programas que estamos enseñando, dan respuestas a preguntas que los chicos no se hicieron. Entonces, recién ustedes preguntaban, ¿hay que programar? Pero por supuesto que hay que aprender a programar. Hay que aprender a estudiar combinatoria, probabilidades, estadística, estimación, criptografía. Hay que atrapar a los chicos con las cosas que tienen que ver en la vida cotidiana. Porque si ¿ustedes vieron algún niño que se despierte un domingo a la mañana o una niña mire hacia el techo y diga, oh, mirá, donde se juntan el cielo raso y la pared? Ahí hay ángulos, parecen opuestos por el vértice. ¿Serán iguales esos ángulos? Nadie dice eso. Los chicos no se preguntan eso. Los chicos se preguntan otra cosa. Si vos les enseñaras a programar un videojuego, si les enseñaras a ver cómo se puede ganar una nueva vida ahora que los videojuegos... Y hay mucha gente que dice, estoy en contra de los videojuegos. Bueno, mira, lamentablemente vos podrás estar en contra de los videojuegos, pero es como tratar de tapar el sol con la mano. Hoy todo el mundo, casi todo el mundo, ojalá que todo el mundo tenga acceso a un teléfono celular, a una tableta, a una computadora, y que tenga acceso a electricidad, a cloacas, y etcétera, que son derechos humanos mínimos, indispensables. Entonces, lo que hace falta es que nos pongamos de acuerdo en cooperar, en consensuar, en tratar de lograr, en educar a los educadores, ayudarlos, para lo cual hay que pagarles. Claro, hay que pagarles un sueldo y después ayudarlos para que haya un tiempo en donde ellos puedan dedicar a estar instruidos por gente que está más preparada. Y entonces es una suerte de pirámide. Sí. Sí, Analía te saluda y te agradezco. ¿Qué tal, además, Analía? porque yo soy nieta de peones de campo y estoy acá porque también a mi mamá la mandaron de pupila a un colegio y ahí empezamos a crecer, por lo menos en educación. Lo que te quiero preguntar es cómo hacemos todo eso si la mitad de los chicos están bajo la línea de pobreza, hay muchos que tienen hambre. Digo, ¿cómo se nos pueden ocurrir preguntas o estimular a un chico cuando el chico ni siquiera comió? Bueno, entonces pongámonos así. Evidentemente, lo primero que necesitamos es nutrir a los chicos, darles condiciones mínimas, que no dependa... Todos los libros, el libro que ustedes tienen en la mano, es el libro número 19 que yo escribí. Pero miren qué pasó. Yo me puse de acuerdo con la gente de Editorial Sudamericana, que es la que publica los libros, como antes lo hacía con la gente del siglo XXI, para que los libros se puedan bajar gratuitamente por Internet también. ¿Por qué? Porque no puede ser que la educación dependa del poder adquisitivo de la persona. La educación tiene que ser gratuita, obligatoria, laica y tiene que ser accesible. Yo fui el primer egresado universitario de mi familia, como quizás lo fuiste vos, que te dieron la oportunidad también para crecer. Yo estuve enseñando durante muchísimos años a gente que venía decididamente del campo, pero que venía con ganas y que venía a las 8 de la mañana, que viajaba una hora y media, y eran clases no obligatorias. Entonces lo que necesitamos es estimular.
Yo no soy un locutor al cual, yo no tengo nada con los locutores, pero yo no soy un locutor al cual le pagan para que diga que la matemática es interesante, es atractiva, es fascinante. No, yo lo digo porque me apasiona a mí. Lo que no tenemos derecho es a robarle a los chicos la oportunidad de que ellos puedan verlo. Ahora, para lo cual, para eso necesitamos, lamento decirlo de esta manera, si los chicos no están nutridos, si los chicos no están sanos, si no tienen una radiografía de tórax como para saber cómo están los pulmones, si no sabemos cómo están con la dentadura y etcétera, esos son problemas elementales iniciales. Antes de pensar en estudiar, tienen que vivir. Totalmente. Y por eso lo enmarcábamos también al principio desde qué Argentina estamos pensando estas cosas. Y sin embargo, sobre todo en la pandemia que se profundizaron estas desigualdades, la discusión, en vez de ser a qué escuela se vuelve, de qué manera no perder a ningún pibe su lazo con el vínculo con el sistema educativo, era presencialidad sí o no, vamos a la justicia o no, sin discutir contenidos y qué escuela. En esa estamos, digo, también para ponerlo en un marco, ¿no? Porque hay que votar y no hubo grieta para esto. La discusión nunca estuvo en qué escuela. Eli. Bueno, es que no está puesto en la agenda. Uno debería discutir. No importan las personas, lo que importa son los programas. Vamos a discutir a ver qué es lo que propone uno y qué es lo que propone otro. Entonces pongámonos de acuerdo en 10 puntos, en 50 puntos, en 100 puntos y digamos, si ustedes llegaran al gobierno, ¿harían lo posible como para que todos los chicos del país tengan acceso a comer 3 veces por día, tengan una copa de leche 2 veces por día, todo el mundo tenga una casa, un techo, un trabajo, etcétera? ¿Ustedes están de acuerdo en que todos los niños tengan acceso a Internet? ¿Ustedes están de acuerdo en que todos los chicos puedan ir a la escuela en forma gratuita, de manera tal de que estén bien vestidos, bien comidos, bien alimentados? Pongámonos de acuerdo y digamos, entonces vamos a votar a ver qué es lo que quiere la mayoría de la gente, porque esta es la única forma. Entonces, en lugar de discutir sobre si está mejor esta persona, en lugar de votar, hacer un concurso de belleza para ver quién es el que habla mejor o el que dice mejor, discutamos programas. Yo lamento mucho ser tan apasionado, ustedes me hacen una pregunta menor y yo hablo 20 minutos, pero me sale así porque me fastidia que no podamos entender que en la Argentina no vive solamente una clase privilegiada como a la que pertenezco yo. Yo soy un tipo muy privilegiado, pero no está bien. No está bien que yo tenga todas las oportunidades y haya gente que no las tiene. ¿Por qué las tuve yo? Sí. No, permitime, Adrián, sumar más gente, porque efectivamente me parece que esto va para largo y para incorporar voces a esta charla, reflexión, como quieras llamarlo. Y vamos a presentarlos, ¿no? Están acá en el estudio, está en este caso Federico Guay, que es director de Puerta 18, donde se desarrollan proyectos en el campo de la educación no formal. Gracias por estar, Federico. Está también Griselda Bulgat, que es docente de una escuela de Morón, vía Zoom, la tenemos allí en pantalla. Y también Guillermina Tiramonte, que es licenciada en Ciencia Política por la Universidad del Salvador, es magíster en Educación y Sociedad ahí en Flaxo, especialista en educación, todos la conocen. Y me gustaría arrancar con vos, Guillermina, porque vos en algún momento decías que la educación tenía que dialogar con el contexto, ¿no? Digo, tratar de entender el contexto para, no sé si la palabra es adaptar o enfocar la educación de estos tiempos. ¿Podés explayarte sobre esta reflexión, este concepto? No, lo que vengo... buenas noches, perdón. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. No, lo que seguramente he estado diciendo, y vos has escuchado, es que la educación tiene que estar en diálogo con la cultura contemporánea. Es evidente que nosotros tenemos una escuela que está muy referenciada todavía en la cultura de la primera mitad del siglo XX y que no ha logrado ponerse en diálogo con el mundo contemporáneo, con la cultura contemporánea, con los saberes que hoy se exigen para poder dialogar con el mundo digital, y eso no está pasando. Entonces, es necesario, alguien decía previamente que no discutimos qué escuela queremos. Sí. Efectivamente. Yo lo decía. Es necesario, sí, es necesario discutir
qué escuela queremos y qué escuela necesitamos y qué escuela necesitan nuestros chicos en este momento. Nuestros chicos para poder estar en la escuela en el mismo medio cultural en que vivimos todos, ¿no? Y no una escuela que parece congelada en un momento histórico que ya pasó. Ahora, en esto que vos estás diciendo, hago un punto acá y me gustaría escucharte a vos y a todos, también a Federico. ¿Cómo hacemos daba al principio en la introducción de este tema, esta entrevista, este testimonio que daba con la colega María O'Donnell, el presidente de la Cámara de Industria de Software, que decía, hay 5.000 puestos que ahora se podrían cubrir y que no hay pibes y pibas para presentarse, ¿no? Eso que vos estás diciendo, la robotización, la escuela, digamos, los trabajos del futuro, los trabajos del presente que ya no se pueden cubrir. ¿Cómo hacemos con esa brecha, Federico? Y después la quiero escuchar de nuevo a Guillermina. Bueno, ¿qué tal? Nosotros trabajamos desde afuera de la escuela. Me parece que también es importante pensar a la sociedad como más grande. La educación popular, los programas de educación no formal, tenemos algo para aportar y podemos complementar muchas cosas que le pedimos a la escuela y que tal vez tenemos que buscarla de distintos lugares. Las empresas nos tienen que ayudar también. No solamente pretender que el chico en la escuela saca el pensamiento computacional y salga programando, que estaría buenísimo y a veces pasa, sino pensar cómo acercamos a las empresas que a veces no quieren que los chicos se formen en universidades porque no después como que quedan formateados de una manera que no les sirve. ¿Pero hay laburo en conjunto con las empresas? Sí, un montón. ¿Cómo es, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos varias experiencias donde acercamos a la gente de las empresas a educar en otros espacios, por ahí no es dentro de la escuela, y abrir oportunidades de pasantías, contar qué es lo que está pasando, porque la velocidad de las empresas está muy rápida con respecto a veces a la educación. Y cuando recién arreglaste el programa y tenés armado un programa, ya no existe más y hay que cambiarlo. Entonces, perdón, ¿y no hay riesgo de que el sector privado termine modelando la educación? Es interesante. Nosotros, en nuestro caso, curamos un poco eso para que no nos pase, pero sí, podría pasar y sería gravísimo a mi modo de ver. Yo coincido con tu mirada. Por eso no cualquier empleo, no solamente para mi empresa, sino para un sector, empleos que tengan desarrollo, para que los chicos puedan hacer un recorrido interesante en el sector laboral. Pero ustedes están haciendo como un paliativo de en realidad lo que tiene, y ahí quiero volver de nuevo a lo que planteaba Adrián y la quiero volver a escuchar a Guillermina, que es una decisión política, más allá de quién esté en el gobierno, una decisión del Estado de qué escuela, con una velocidad que claramente tiene que ser mucho más rápida de la que es, porque los trabajos del futuro y la robotización no esperan, digamos. Ustedes están llenando un bache que en realidad tiene que ser del Estado, ¿o no, Guillermina? Efectivamente, efectivamente. Pero te diré, primero, que el ritmo de la escuela siempre es un poco más lento que el ritmo del mercado o del cambio general de la cultura, ¿no? Esto ha sido históricamente así, pero ahora más que nunca, porque sabemos que el mundo cambia, en este momento histórico, el mundo cambia muy aceleradamente. Yo creo que en la escuela hay muchos contenidos o saberes que ya no son útiles en este momento y que podrían ser reemplazados por otros saberes que son los que necesitamos. Como, por ejemplo, ¿cuáles? Como para saber... Bueno, como por ejemplo, algo de conocimiento digital, de cultura digital, algo de programación, una mejor formación en matemáticas. Nosotros tenemos una escuela más referenciada en la cultura de la ilustración, donde la matemática era importante, pero era para especialistas, digamos. Ahora, y ahora es muy importante para la vida cotidiana. Entonces, más matemática, más lógica, algo de programación, y bueno, mucha también lectura. Sabemos que ahí también tiene nuestra escuela una debilidad fuerte, ¿no? Que ahora la voy a sumar a Griselda que no habló, pero quiero hacerle antes rápidamente una pregunta a Federico. ¿Cuál es la diferencia en la manera en que se transmite el saber en la educación no formal respecto a la educación tradicional? ¿Qué es lo que ofrecen ustedes de distinto?
Bueno, para empezar tenemos un recorte de la realidad. Los chicos eligen venir en su tiempo libre, que eso es parte también del escenario con el que trabajamos, que no es necesariamente el mismo que tienen las escuelas. Y después que la motivación está puesta del otro lado, los chicos eligen venir y los proyectos son significativos para ellos y los procesos de aprendizaje se dan casi que sin darse cuenta. Ellos están haciendo un proyecto de cine y aprenden a animar, a editar, a postproducir, actuar, y todo eso va pasando casi como sin darse cuenta. No hay una materia, no tengo que dividir por edades, sino por intereses, por gustos. Es unas posibilidades que tenemos en este espacio, pero yo no creo que ocupemos un espacio que el Estado dejó, tal vez sí, pero me parece que hay que pensar como la educación, un complemento, ¿Vos lo ves como un complemento? Como pasa con los clubes deportivos, que también se aprenden valores y un montón de cosas que aportan y enriquecen también la escuela. No, yo lo que decía era que en realidad es como un espacio que, digamos, no deberían haber pibes que necesiten algo más. Pasa. Eso es lo que digo. Es muy importante lo que hacen, efectivamente. Si no estuvieran, hay un montón de pibes que no tienen esas herramientas. Pero no debería pasar. Bueno, le preguntamos a Griselda, le incorporamos también a esta charla, docente de una escuela de Morón. Contanos un poquito esa realidad, a propósito de lo que venimos hablando. ¿Qué pasa ahí en la escuela? ¿Qué es lo que vos ves? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quiero bajar a tierra, ¿no? Porque justamente, nada, la realidad viene siendo bastante difícil, ¿no? Sobre todo por los números que comentaban al inicio. Yo creo que eso da cuenta de la situación real, digamos, que vivimos los trabajadores de la educación, la comunidad educativa, empezando por los números, los datos que decían que justamente 6 de cada 10 pibes viven en la pobreza. De ahí en más, discutir todo lo que se está discutiendo. Ahora, pensemos en la educación que tenemos hoy. Pensemos que la pandemia agravó, pero que bueno, también hubo decisiones, como decían, decisiones políticas de los gobiernos, no solo de este gobierno, sino del gobierno anterior. Podemos decir que Vidal en la provincia llevó adelante un ajuste terrible en educación, empezando por la cuestión presupuestaria, que también se habló acá. Yo creo que eso es fundamental porque hace a pensar todo lo demás, y que justamente hubo ajuste. Parte de lo que la cara de ese ajuste fue Sandra y Rubén, nuestros compañeros que han muerto en Moreno, en esas condiciones. Bueno, así están las escuelas. Y que por supuesto, la pandemia agravó la situación. La crisis social siempre se sintió en las escuelas, siempre ha sido una caja de resonancia. Y como decían, en palabras del propio ministro Trota, reconocer que 1 millón de pibes quedaron por fuera del sistema educativo hace a una responsabilidad de gobierno también. Total, es responsabilidad política. Ahora, Griselda, quiero entrar en algo que vos decías, porque lo enmarcaste como lo enmarcamos nosotros en el contexto de 6 de cada 10 pibes en la Argentina hoy son pobres y cuesta llenar la heladera. En ese contexto, que es también estructural, fue aumentando, pero la verdad es que van pasando los gobiernos y esto se profundiza, no es que es de ahora. Se habla mucho de la escuela comedor. ¿Vos ves que muchos pibes, más que aprender, van o a desayunar o a buscar la vianda? ¿Ves que muchas veces se va a buscar a ese espacio educativo otra cosa que no tiene que ver con los contenidos porque hay otras emergencias, o no lo ves? Y yo creo que sí. Ahora, no solamente se va a buscar la comida. O sea, pensemos que la escuela, la educación es un derecho. Es un derecho, antes que nada, ¿no? Y que si bien, digamos, muchas familias se acercan a recibir esa ayuda porque perdieron parte de la composición, digamos, de las familias en el conurbano, hay muchos padres que han perdido el trabajo porque, bueno, tienen trabajos informales, changas, y cuando eso se pierde es necesario, digamos, acercarse a la escuela a buscar un refuerzo alimentario y que es insuficiente. Muchos pudieron recibir el IFE que ahora tampoco lo tienen. Entonces hubo recorte en el presupuesto educativo, hubo recorte en el IFE, y bueno, eso impacta directamente en la vida, las condiciones de vida de las familias. Y eso lo vemos todos los días. Bien. Todos los días. Adrián... Ahora, frente a eso, quería decir algo importante. Dale, si me permiten, quería decir algo importante, porque también
también hay una preocupación, digamos, y una necesidad de defender ese derecho. Entonces, los trabajadores de la educación, nos importa la educación de nuestros pibes, nos importa el futuro. A la comunidad educativa, a los padres, a los estudiantes les importa la educación. Y por eso también empezamos a organizarnos, empezamos a pensar de qué manera cuidarnos, volver a las clases en un retorno seguro a las escuelas. Y que bueno, que creo que eso también es una demostración, ¿no? Vemos en los datos, las cifras, que los gobiernos no es prioridad la educación, pero para nosotros, los trabajadores de la educación, que la bancamos todo poniendo el cuerpo todos los días. Y con salarios indignos, sí, al igual que los sí, médicos, porque es el mundo del revés, y con el país salarios del de revés. miseria, completamente. Exactamente. Yo quería, porque claro, se han abierto un montón de ventanitas, ¿no? A propósito de esta conversación. Pero le quiero preguntar a Adrián sobre una en particular que me interesa su reflexión, si es que la educación se tiene que adaptar a las necesidades del mercado. No, nosotros somos, el Estado es el que tiene que tomar las determinaciones. El mercado funciona con sus propias reglas, que es tratar todo como una mercancía. Por eso están las escuelas privadas, que tratan a los alumnos como si fueran clientes. Lo mismo que sucede en nivel terciario. Las universidades son enseñaderos. En cambio, las universidades públicas y los institutos y las organizaciones estatales son las que están viviendo y coexistiendo con la realidad social que las rodea. No es lo mismo una universidad que está en el sur que otra que está en el norte, porque tienen problemas diferentes, problemas climáticos. Una cosa es estudiar oceanografía, o estudiar biología, o estudiar lo que sucede con los cambios climáticos. Otra cosa es estudiar en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad de Córdoba. Entonces la agenda la tiene que establecer el Estado, que es la que vela por los intereses de todos los ciudadanos, no solamente de una clase privilegiada que es la que puede pagar. ¿Cómo vamos a estar dependiendo del mercado? Eso es justamente la teoría del neoliberalismo, que haya cultura y educación e información para unos pocos, no para todos. Como decía recién la compañera, esto es un derecho universal. La educación es un derecho humano. Y si no hay dinero, así como hay que nutrirse, así como hay que comer, hay que educarse. No hay otra alternativa. Cuando escuchás, Adrián, los salarios que cobran los docentes, ¿qué te pasa? Que los cobré yo durante toda la vida mientras fui profesor en la Universidad de Buenos Aires. O sea, me duele el estómago, me da vergüenza, me da pudor. Me da pudor escuchar, porque yo me pararía frente a cualquiera que tenga que tomar las decisiones y decirle, pero usted, yo haría la cuenta de cuánto sale la canasta familiar para poder alimentar a 4 personas y saber si con el sueldo de la madre y el padre alcanzan para cubrir esa necesidad. No, y además si realmente... es tremendo lo que decís, y además pienso, si la pandemia no logró que los médicos y los docentes, que quizás eran las personas más esenciales de todas, aumenten los salarios, ¿qué futuro nos espera? Y en ese futuro le quiero hacer una breve pregunta a Guillermina, porque ya se nos va el tiempo, de cómo pensás qué herramientas hay desde el Estado reales, con la Argentina que tenemos, para tratar de recuperar a ese millón de pibes y pibas que se quedaron afuera del sistema educativo, como calculó UNICEF. Bueno, mira, en primer lugar tenemos que reforzar el Estado, y el Estado nacional y los estados provinciales, que tienen su responsabilidad en esto, es hacer un registro nominal de los alumnos, porque si tuviéramos todos un registro nominal, sabríamos nombre de cada uno de los chicos que no están más en la escuela y dónde viven, y podríamos encontrarlos. Pero yo creo que si hacemos una articulación entre los gobiernos provinciales y los gobiernos distritales, los municipios, podemos ubicar a todos los chicos que han dejado la escuela y ver la forma de recuperarlos. Bien. Y ver la forma de recuperarlos con un programa que les permita reponer aquellos saberes que han perdido y poder volverlos a incluir en la escuela. Y quiero decir una cosa por todo lo que se ha dicho acá. Los chicos hay un derecho a la educación. Para los chicos el derecho a la educación es el derecho a aprender.
¿sí? Y entonces este es un punto fundamental, porque yo creo que con el tiempo, y esto viene desde muy lejos, hemos dejado de poner la mirada o el foco en los aprendizajes de los chicos. Bien. Y tenemos que volver a trabajar en eso. Guillermina, Griselda, Federico, Adrián, yo sé que todos tienen ganas de decir algo más. Vamos a hacer una segunda ronda, un segundo capítulo de esta conversación muy interesante sobre educación, pero tenemos que ir al corte. Le agradecemos mucho que hayan aportado en voz alta a reflexionar con nosotros sobre este tema tan importante. Fue un lujo escucharlos, gracias a los 4 y nosotros nos vamos a un corte y ya venimos con un poquito más de Fuego Amigo. Bien, seguimos en Fuego Amigo. Déjame, nos vamos a ir al Fuego Amigo del día, ¿no? Pero no, eso no se puede decir. Le vamos a agradecer a la gente de Puerta 18, a Federico Guay, que trajo esto al estudio. No lo pusimos al aire cuando estamos hablando sobre educación, pero sí lo queremos mostrar, como mostramos también el libro de Paenza. Y ahora sí, ¿nos vamos al Fuego Amigo del día? Nos vamos al Fuego Amigo del día. Es de Alfredo Cornejo, y dice: Macri no debe estar en la campaña. Pero no es fuego del día, esto viene incluso desde el gobierno de Macri. Bueno, que lo que pasa es Cornejo le viene pegando, ¿no? Vidal dijo que va a sumar a Macri a la campaña ahora, entonces bueno, aparece Cornejo diciendo... Vidal lo quiere. Sí, que y Cornejo le dice que se queda al costadito. Bueno, parte de las internas Juntos por el Cambio que siguen su ruta, ¿no? Siguen ahí mientras nadie habla de educación. En fin, por suerte estamos nosotros. Hasta mañana. Gracias a todos, a todas y a... Todos. Y hasta Caruso,